Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Qué alegría poder estar de nuevo reunidos, poder tomar este tiempo para compartir la palabra, para seguir hablando de las cosas de Dios, ser edificados por Él. Y siempre es muy bueno poder estar conectados, verlos ahí, ver que siguen atentos a lo que Dios nos viene hablando y lo que vamos compartiendo, sabiendo que es un tiempo de edificación, un tiempo donde Dios nos está hablando, como decimos, cada reunión muy claro, donde estamos pudiendo conocerle cada día más y entender, ¿no? A través de la revelación del Espíritu, qué es lo que Dios está proponiendo hacer en este tiempo, ¿no? Qué es lo que Dios se ha dispuesto a hacer de acuerdo a su voluntad. Es un tiempo hermoso, es un tiempo de gozo en el Espíritu. Sabemos que nuestros ojos humanos pueden ver las cosas de una manera, pero es muy importante en este tiempo poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Y poder entender a través de la revelación del Espíritu el corazón de Dios. Vemos muchas veces la confusión, ¿no? Que se produce en aquellos que no están pudiendo entender este tiempo en lo espiritual, ¿no? Hemos escuchado cosas como que Dios se había enojado con nosotros o que nos estaba tratando de la misma manera que nosotros lo tratamos a Él. Pero sabemos a través de la palabra que no estamos en guerra con Dios, que estamos en paz con Dios a través de la vida de Cristo y que hemos sido justificados en Él de toda nuestra vieja forma de vivir que ha quedado en esa cruz y que hoy podemos estar tranquilos y contentos y felices de que Dios sigue siendo quien Él dice ser y que nosotros en Cristo estamos, como decíamos, en paz con Él. Así que oramos para que sigamos entendiendo y viendo este tiempo como Dios quiere que lo veamos, ¿no? No como lo ve nuestra naturaleza o no como lo ve nuestros ojos o nuestra alma, ¿no? No viéndolo almáticamente, sino pudiendo efectivamente llevar toda angustia a Él, toda desesperanza, todo temor, ¿no? Poniendo en Cristo todo lo que tenemos que poner y estando tranquilos, asimilando, ¿no? Este proceso en nosotros. Y sabiendo que, como decíamos, a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El tema es el conflicto que nosotros tenemos con el bien. ¿Qué es lo que nosotros consideramos bien? ¿Y qué es lo que Dios considera bien para nosotros, ¿no? Y ahí tenemos ese conflicto de valores. Pero nosotros estamos entendiendo que todo lo que es bien para nosotros es la vida, es la formación de la vida de Cristo en nosotros, y todos estos procesos, todas las cosas que nosotros vivimos, si permanecemos firmes en Él, nos ayudan a que la vida de Cristo siga creciendo en nosotros y cada día se haga más evidente, ¿no? Que cada día se haga más presente y que esa evidencia de la vida produzca, ¿no?, un querer como un hacer, y que demos fruto que glorifiquen a Dios, y que todo eso se produzca en nosotros es el propósito de Dios, que todo sea para la alabanza de su gloria. Y el conflicto se produce cuando nosotros vamos a Dios para que Dios solucione lo que nosotros consideramos que no está bien. Pero todo lo que está bien es su Hijo, y Cristo se dio a nosotros, se dio Él mismo a nosotros, para que en Él tengamos absolutamente todo y para que Él sea todo en todos.
Así que ninguno de los que estamos en Cristo podemos manifestarnos como aquellos que les falta algo, como aquellos que tienen carencia de algo, sino que el que está en Cristo está completo, satisfecho, ¿no? Porque toma cada día de la plenitud de la deidad. Esa plenitud tomamos y gracia sobre gracia cada día, ¿no? Así que, ¿qué les parece si oramos y podemos entrar ya en lo que quería compartir en esta noche? Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por la vida de tu Hijo, Señor. Y Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esa vida sea cada día más perfeccionada en nosotros. Padre, que podamos abandonarnos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, a nuestros propios sueños, a lo que nosotros consideramos bien, para abrazar profundamente, Señor, tu propósito. Señor, te damos gracias porque a través de tu Hijo nos hiciste participantes de un propósito eterno, Señor, que no merecíamos. Fue por gracia, fue un regalo, Señor, fue un tesoro. Y en Él, Señor, nos diste todas las cosas para que hoy podamos estar completos, Señor, para que no tengamos necesidad de ninguna otra cosa, para que nuestro gozo, Señor, no esté sujeto a cosas de este mundo, Señor, para que nuestro gozo, Señor, sea Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Señor, la esperanza de gloria, de participar nuevamente de esa relación eterna entre vos y tu Hijo, Señor, en la cual fuimos incluidos, Señor, por gracia, no por obra, no por merecimiento, no porque hayamos hecho alguna cosa, Señor, sino porque tú nos amaste primero. Te damos gracias, Señor, y oramos por cada casa, Señor, por cada familia, por cada hermano, por cada amigo que está en este momento, Señor, conectándose, para que tu obra sea perfeccionada en los santos, hasta que todos lleguemos a ese conocimiento, Señor, hasta que todos lleguemos, Señor, a esa unidad de la fe, para que podamos ser uno con Cristo, así como Cristo es uno contigo, Señor, y que el mundo conozca, y que el mundo te conozca, Señor. Padre, que cada uno de nosotros no olvidemos el ministerio que nos fue dado, Señor, el ministerio de la reconciliación, así como nosotros nos reconciliamos contigo a través de Cristo. Podamos ser, Padre, instrumentos para que otros se reconcilien con vos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, los saludo a todos. Bienvenidos los que se fueron conectando, a los que se fueron agregando, ¿sí? Y hoy quería compartirles una experiencia que tuve con el Señor hace un tiempo y que hoy volvió a mi corazón. Un día le preguntaba al Señor qué es lo que Él sentía por su iglesia, ¿no? Que Él, qué había en su corazón respecto a la iglesia, respecto a cómo estaba siendo edificada. Y le preguntaba al Señor qué sentía Él cuando veía ciertas cosas que estaban sucediendo, no en nadie específico, pero en general, ¿no? Y cómo el Señor empezó hace varios años a revelarnos junto con mi esposa ciertas cosas, ¿no? Que por ahí distanciaban de lo que nosotros veíamos que se estaba edificando en la iglesia en general de Cristo, y cómo la iglesia debía funcionar, cómo la iglesia debía manifestar la vida de Cristo, cómo Dios había plasmado en su palabra, ¿no?
cuál era la dirección, cuál era el norte, cuál era el lugar a donde la iglesia debía dirigirse, y cómo Dios me había revelado en ese momento que la iglesia en algún momento había tomado un camino distinto, ¿no? En algún momento había tomado un atajo, había doblado y se había desviado del camino, se había desviado del proceso, se había desviado de lo que Dios esperaba de la iglesia. Y empecé a sentir en mi corazón, empecé a sentir una profunda angustia, una profunda tristeza respecto a, a la distancia que había entre lo que Dios esperaba y lo que yo veía. Y fuera de poder, de estar en mí la posición de juzgar, porque no es lo que nosotros tenemos que hacer, con mi esposa sentimos la necesidad de poder, desde nuestro lugar o de lo que Dios esperaba de nosotros, poder ayudar a la construcción. Si bien Dios es el que edifica, ¿no? A poder ser instrumentos para que Dios edifique su iglesia desde el lugar que Él había dispuesto que estemos. Y, y toda esa revelación, toda esa angustia que sentí en ese momento, no esa por ahí desesperanza o, o por ahí no entender, ¿no? ¿Por qué había esa distancia? ¿Por qué la iglesia había desviado su camino, ¿no? Y hoy volvía un poco a sentir eso, ¿no? Y les quería compartir esto. Porque, digo, vemos tanta gente, ¿no? Que testifica respecto a conocer a Dios y a ser cristianos y a seguir a Jesucristo. Pero de alguna manera han tomado la elección de seguir un evangelio diferente, ¿no? Y no es que haya otro, no es que haya otro, pero han tomado la elección de seguir otro evangelio. Y la palabra relata acerca de esto, ¿no? Pablo dice, estoy sorprendido respecto a vosotros que se hayan desviado, que se hayan ido a otro evangelio, ¿no? Y siempre decimos, y lo hemos aprendido así, que el evangelio es una persona, ¿no? El evangelio es Cristo. El evangelio, la buena noticia del evangelio es la persona de Jesucristo, que nos permite, ¿no? Ser nuevamente incluidos en la gloria de Dios y volver al lugar en el cual fuimos creados. Pero yo pensaba, ¿cuál es este otro evangelio? ¿No? ¿Cuál es este otro evangelio que en algún momento los de la iglesia de Gálatas se habían dispuesto en su corazón seguir, ¿no? Y pensaba que ese evangelio también es una persona, ¿no? Y ese evangelio es una persona, pero esa persona no es el diablo, no es el enemigo, esa persona somos nosotros, ¿no? Hay dos evangelios, el evangelio que es la persona de Cristo y el evangelio distorsionado que somos nosotros, que nos pone a nosotros en el centro de la escena, ¿no? Y, y cuando nosotros decidimos elegir, o sea, seguir ese evangelio que nos pone a nosotros en el centro de la escena, cuando las circunstancias que nos rodean o las situaciones que vamos pasando tienen más peso y tenemos una mirada temporal respecto a nosotros mismos, que son aquellos que dicen, bueno, yo voy a Dios para que Dios mejore mi situación, para que Dios mejore mi situación económica, para que Dios me dé salud, para que Dios me dé amor, para que Dios me dé, para que Dios mejore mis circunstancias y yo me pueda sentir mejor. Ahora, eso distancia del Evangelio que es Cristo como la entrega de una persona, de una revelación y de una vida que nos fue proporcionada, es totalmente lo opuesto, ¿no? Porque justamente el Evangelio, la persona de Jesucristo, lo que nosotros vemos revelado en la palabra es el abandono de nosotros mismos, es el despoje, no sé si se dice así, pero despojarnos
de todo lo que nosotros consideramos bueno y tomar las circunstancias como algo menor, como algo circunstancial, como algo pasajero, poner nuestra mirada en lo eterno, levantar la mirada, levantar nuestros ojos, ¿no? Acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero sin embargo, de alguna manera eso es imposible si yo estoy en el centro de lo que considero la voluntad de Dios, ¿no? Y ese evangelio pone mi voluntad, mis sueños, mi desarrollo, mi economía, todo mío en primer lugar. Y determina, ¿no? Mi fe y el compromiso con el Señor respecto a cómo yo estoy. Y entonces, eso en la palabra se traduce como inmadurez. Se produce como... Porque Pablo le dice, no les puedo hablar todavía como maduros, porque están fluctuando, son como niños fluctuando, ¿no? Respecto al compromiso y a la entrega de seguir al Señor, de estar en Él. De ninguna manera, de ninguna manera, y perdonen, pero de ninguna manera el Evangelio, que es Cristo, vino para resolver nuestra antigua naturaleza, nuestras circunstancias pasajeras, terrenales, lo que me pasa a mí acá. Él vino a resolver una muerte en la cual nosotros estábamos. Él vino a resolver una posición de muerte, una posición de distanciamiento con Dios. Si Cristo no hubiera venido para nosotros, era imposible encontrar el camino y la puerta para volver al Padre. Por eso cuando Él vino y lo vimos y vimos su gloria, ¿no? Y estuvo y habitó entre nosotros, lo que nos fue proporcionado no fue una solución para nuestros problemas, lo que nos fue proporcionado fue una salvación a nuestra vieja naturaleza que estaba esclavizada en el pecado, que estaba muerto, ¿no? Que estaba muerto. No había nada que hacer con alguien que estaba muerto. Cuando nosotros volvemos continuamente a pensar y a razonar y a vivir el Evangelio desde una naturaleza muerta, no hay una obra que refleje la vida de Cristo, no hay nada que el Padre pueda hacer, porque estamos, ¿no? Como decía, posicionados en un lugar de muerte, de esclavitud, de condenación eterna. Pero, digo, esta angustia que me producía hoy, digo, ¿por qué nos cuesta tanto, no? ¿Por qué aún las personas que dicen conocer a Dios, las personas que han experimentado un encuentro tal vez con el Señor o en alguna situación o en algún momento se encontraron por ahí encendidos con el Señor, como se le decía en el primer amor, ¿no? Cuando entendemos hoy que el primer amor es Cristo, y cuando está hablando eso es que vuelvan a mí, decía el Señor, ¿no? Vuelvan a quien tiene que ser su primer amor. Pero digo, ¿por qué cuesta tanto? ¿Por qué estamos todo el tiempo yendo y viniendo respecto a qué evangelio estamos siguiendo, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Y digo, hemos de alguna manera condicionado el evangelio, no para, como dice la palabra, y leía en Hebreos 12:13, ¿no? Que decía, por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pero de alguna manera torcimos el camino para que el cojo siga siendo cojo y el que estaba enfermo siga estando enfermo, ¿no? Y la palabra dice, no tuerzan el camino, ¿no? No tuerzan, sino enderecen lo cojo. No es el evangelio acoplándose a nosotros para que nosotros podamos entrar. No es la palabra diluida para que podamos tomarla, sino que somos nosotros tomando la elección de abandonar nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo caminar, nuestra vieja manera de ver las cosas, ¿no? Cambiar nuestra relación con el pecado para poder, ¿no? Alinearnos al camino. Y ese camino es Cristo. Por eso no es Cristo funcional a nosotros.
No es Cristo funcional a nosotros, somos nosotros tomando determinaciones y elecciones que se alineen a la vida de Cristo que está en mí. Si yo digo creer, si yo creo en realidad, digo, para mí, pensando, digo, hay un problema de creencia, pero no creencia, digo, de que lo que nosotros testificamos o hablamos no tiene nada que ver con lo que hay en mi corazón. Porque si yo creo en quien Dios dice que es, también tengo que creer en lo que pasa con mi vida si no estoy en Cristo, ¿no? Si creo que Cristo es todo, yo tengo que entender que si estoy en Cristo, si no estoy en Cristo no tengo nada, que si Cristo es la vida, si estoy fuera de Cristo entonces estoy muerto. Si tengo que entender si el único camino para ir al Padre es Cristo, Dios, no puedo ir a Dios si no es a través de Él. Entonces, si yo realmente creo todo esto y esto no se convirtió en una costumbre, en una forma de hablar, si esto realmente no se convirtió en una religión eh, o en una forma, ¿no? Digo, en una costumbre, en una rutina, eh, si esto realmente es lo que creo y realmente entiendo, ¿no? El valor del tesoro que me fue dado en Cristo, la posibilidad, el rescate que Cristo proporcionó, que el Padre proporcionó a través del Hijo. Entonces, tengo que entender que nada se compara a eso, aún las circunstancias adversas, aún una enfermedad, aún la escasez de situaciones de dinero o lo que sea, nada se compara con el altísimo precio del tesoro. Nada opaca el tesoro. Ninguna circunstancia opaca el tesoro si Cristo es el centro del Evangelio que sigo, que creo. Pero si el centro del Evangelio soy yo, si el centro del Evangelio sigue siendo mi persona en mis circunstancias, entonces siempre voy a tener justificaciones para no ponerlo a Él, ¿no? Siempre voy a encontrar razones, siempre voy a encontrar motivos para no poner a Cristo en el centro, porque lo importante va a ser que mis situaciones, mi vida sea resuelta, ¿no? Lo que yo espero, ¿no? Y cuando eso no sucede, porque nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios, ¿no? Nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios sigue permaneciendo, entonces yo me frustro con respecto a mi fe, me frustro con respecto al caminar que tengo en Cristo, el evangelio que estoy siguiendo, y empiezo a seguir otro evangelio que me sea más funcional. Ahora, el problema es el tiempo que afecta el evangelio que seguimos, ¿no? Porque si nosotros seguimos un evangelio que me pone a mí como el centro de todas las cosas, ese evangelio es momentáneo, ahora, pero ese evangelio no va a permanecer, ¿no? Es para este tiempo, voy a tratar de solucionar las situaciones de este tiempo, pero el evangelio que es Cristo resuelve asuntos eternos, eternos, que pensamos que tal vez, digo, pensando en cuáles son los motivos, digo, tal vez el problema es que no lo creemos porque no lo vemos, no creemos en lo eterno porque no lo estamos viendo, porque pesa más nuestra realidad acá, ¿no? Pero digo, ¿qué conflicto tenemos con la soberanía de Dios? Queremos que Dios sea soberano mientras esa soberanía responda a la resolución de lo que yo quiero que se resuelva. Que Dios sea soberano para resolver lo que yo quiero. Que Dios sea soberano a mi favor, a mis gustos, a mis sueños. Entonces, ¿quién es el centro del evangelio que estamos siguiendo? ¿Somos nosotros o es Cristo? Porque si es Cristo, Cristo es la voluntad del Padre encarnada, ¿no? Si es Cristo el centro del evangelio que estamos siguiendo, de la persona que estamos, ¿no? Con la cual estamos mirando, entonces sí o sí voy a tener que abandonar mi voluntad. Y no hay excusa, no hay motivo, no hay nada, no hay nada. Si yo estoy mirando a Cristo, no hay nada que pueda competirle a Él.
No hay nada que pueda competir con ese tesoro, pero creo que es el tiempo de determinarnos, de realmente decir qué es lo que vamos a hacer con nuestra fe, en qué está puesta nuestra fe. Y miren, por esto, miren lo que dice Segunda de Pedro 2:1. Dice: en el pueblo de Israel, y estoy leyendo en traducción el lenguaje actual. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlos. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, pero por ahí más atractivas, eso lo agregué yo, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos los esperen, serán destruidos por completo. Escuchen, por favor, abran sus oídos. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y ganarán enseñando mentiras. Pero ya Dios decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de este castigo. ¿No? Y digo, pensaba esto. Digo, aquellos que quieran escuchar un evangelio o un mensaje que les permita seguir haciendo lo que quieren con su vida, o como dice la palabra, ¿no? Haciendo todo lo malo que se les antoje. O sea, si querés encontrar un evangelio o un mensaje que justifique tu pecado, lo vas a encontrar. Porque dice que hay personas que van a predicar ese mensaje. Hay personas que van a hablar respecto a esto. Lo vas a encontrar un evangelio modificado que se ajuste a lo que vos querés dar. Vas a encontrar un evangelio modificado que justifique tu pecado. Vas a encontrar un evangelio, ¿no?, que te permita vivir una vida de practicar el pecado, de desorden, ¿no? De aún mantener tus sueños, aún mantener tu deseo de progresar, de desarrollarte personalmente. Ahí está. Lo vas a encontrar, porque dice que hay gente, se levantarán maestros en ese tiempo que enseñarán eso, disfrazándolo de amor, disfrazándolo de humanismo, ¿no? Disfrazando, ¿no? Distorsionando el mensaje, diciendo que Dios conoce tus debilidades, ¿sí? Pero digo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Porque dice que esa forma ese mensaje, esa forma de vivir, no va a producir la salvación. Dice que dirán que Jesucristo no salva, que distorsionarán de tal manera que muchos los arrastrarán, ¿no? Ahora, digo, es el diablo maquinando, porque no desconocemos sus maquinaciones, distorsionando el Evangelio de Jesucristo, enviando personas atractivas, con una forma de hablar que te va a llamar la atención, pero su mensaje está lleno de muerte. No hay vida, porque el Evangelio, la persona que proporciona la vida, que es Cristo, ¿no?, te hace rechazar el pecado, te hace rechazar lo que vos querés, te hace rechazar tu vieja forma de vivir. No puede ser encajada nuestra vieja naturaleza nuestra vieja naturaleza en la nueva naturaleza de Cristo. No puede encajar la muerte en la vida espiritual, ¿no? Seguimos mirando y nuestras circunstancias nos proporcionan un velo que no nos deja ver la verdad. La verdad está delante nuestro. La verdad está delante nuestro y tiene nombre, se llama Jesucristo, ¿no? Pero cuando esa verdad te es revelada a vos,
te hace abandonar todo lo que vos considerás bueno para abrazar lo único bueno, el único bien para nosotros, que es la formación de esa vida. Pero no podemos seguir justificando nuestro pecado, no podemos seguir justificando o buscando un evangelio distorsionado, modificado, que nos proporcione la muerte para justificar nuestra forma de vivir, ¿no? Cuánto anhelo, cuánto deseo, cuánto le pido al Señor que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y que ese entendimiento proporcione un arrepentimiento de nuestra vieja forma de vivir, proporcione un arrepentimiento. Si hemos cambiado de evangelio a un evangelio que nos pone a nosotros en el medio, es tiempo de arrepentirse para que la iglesia pueda ser edificada para el Señor, para que pueda ser una piedra ahí, que una parte del cuerpo funcional, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad del Señor, ¿no? Al propósito de Dios. Hay un solo propósito y es la alabanza de su gloria. No hay un propósito para cada uno de nosotros como si pudiéramos, como si hubiera en nosotros algo bueno que el Señor pudiera utilizar. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno que hay en nosotros y que el Señor puede utilizar es la vida de su Hijo. No hay otra cosa, no hay algo, no hay una capacidad humana que pueda ser utilizada para el Señor. La única forma que podemos ser instrumentos para Él es que la vida de Cristo sea formada y que nosotros menguemos y que nosotros bajemos y que cada vez haya menos de nosotros. Es lo único funcional para el Señor, es lo único funcional para el cuerpo. Si en esta búsqueda personal aún deseas cosas personales para tu vida, aún deseas justicia que te beneficie, aún buscas beneficios, estás siguiendo un evangelio equivocado, porque los que hemos tomado la decisión hemos abandonado todos nuestros derechos, el derecho de justicia, el derecho no de realización personal, el derecho a hacer lo que a nosotros nos place con nuestra propia vida, para que el Señor sea el que establezca un gobierno y el que decida todas las cosas para nosotros. Y no hay una forma, no hay otra forma de vivir este evangelio. No hay otra forma de vivir la vida de Cristo que no sea que Cristo sea el Señor de tu vida. No hay medias tintas y no estamos hablando de algo que sea momentáneo. Estamos hablando de tu eternidad, estamos hablando de la eternidad, de la salvación, que tenemos que cuidar con temor y temblor. Es lo principal, lo principal. No, lo importante no es lo que vistamos, lo que tengamos, si tengo cosas o no, si mi esposa es lo que yo espero que sea, si mis hijos es lo único que importa, es abandonarnos a nosotros mismos y tomar el gozo, poner el gozo por delante como lo hizo Cristo, despojándonos a nosotros mismos, como Él se despojó y siendo obedientes hasta la cruz. Lo único que alaba al Padre es la obediencia, la única forma de ser conocido por Cristo. La única forma de ser familia con Cristo es hacer la voluntad del Padre. Porque Cristo dijo, los únicos que conozco son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. No hay otros. No es por obra. No es por obra. No es por capacidad. No es por nada que nosotros tengamos que sea humano. Lo único que importa es la expresión, la manifestación, el desarrollo de la vida de Cristo. Y la única manera para que pase eso es despojarnos de todo lo que no es Cristo. Todo lo que hay tuyo en tu vida tiene que morir. No tiene que crecer, no tiene que estar mejor, tiene que morir. Y hasta que eso no pase, Dios no puede seguir obrando. O sea, no podemos verlo a Él. No lo podemos ver a Él, ¿no? Porque lo hemos dicho, nuestra vieja naturaleza no puede obedecer a Dios, no le glorifica, no le honra, no nada, porque está muerta, es una naturaleza
muerta, ¿no? Y pensaba en todo esto y digo, qué importante, ¿no? Porque si esto realmente se produce en nosotros, si el Espíritu revela al Espíritu, ¿no? Entonces podemos conocer la profundidad del corazón de Dios. Si el Espíritu nos revela la vida de Cristo, entonces las circunstancias no serán un problema. Entonces, digo, ¿cuánto necesitamos hablar de estas cosas? Y no dedicarle tiempo a hablar a las circunstancias, porque todas las circunstancias se resuelven si la vida de Cristo se nos revela a nosotros, ¿no? Si Cristo está en nosotros, si la mente de Cristo está en nosotros y la vida de Cristo está en nosotros, entonces las circunstancias no son un problema. La pandemia no es un problema, la muerte no es un problema, la escasez no es un problema, los tiempos difíciles no existirán, porque en Cristo estaremos completos gozosos, ¿no? Plenos en Él, y las circunstancias no tendrán más peso. No nos afanaremos más, no nos preocuparemos más, no determinarán nuestro carácter, no determinarán nuestro caminar, no determinarán nuestras relaciones, sino que empezaremos a funcionar como cuerpo, porque lo que nos une es Cristo, y el amor de Cristo hará que abandonemos nuestra propia justicia, que no nos cueste perdonar, que no nos cueste poner la otra mejilla, que podamos amar al que no merece ser amado y que no sea más nuestra justicia, que no nos justifiquemos más, sino que realmente tomemos la determinación de hacer lo que tenemos que hacer, que la vida de Cristo sea formada en nosotros. No necesitamos ser animados por una predicación, no necesitamos ser motivados por una predicación, sino que la vida de Cristo en nosotros producirá un gozo, producirá una reproducción de esa vida en buenas obras que glorifican al Padre. No será un problema la muerte, no será un problema la enfermedad, sino que entenderemos que para los que estamos en Cristo todas las cosas ayudan a bien, mientras todo lo que pase produzca una mayor exactitud, un mayor conocimiento de lo que me fue proporcionado, y entender que Dios no necesita hacer nada más, que Él ya nos proporcionó de todas las cosas, toda bendición espiritual, todo está en Cristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es abandonar nuestra capacidad de razonamiento para desarrollar lo que nos fue proporcionado en esa cruz. Todo el Evangelio nos grita, ¿no? Todas las cartas apostólicas nos gritan, conviértanse en quien ya ustedes son, conviértanse en quien ustedes ya son, conviértanse en hijos, ¿no? Y eso no lo hace un servicio. Tu servicio no te hace hijo, ¿no? Lo que alaba al Padre es que tenga tu corazón. Todo lo que produce un corazón que le pertenece a Dios, eso glorifica al Padre. Eso glorifica al Padre, y eso es lo que necesitamos en este tiempo. No que la iglesia haga, sino que la iglesia sea quien resguarde, quien tenga la verdad en este tiempo. Que no estemos dudando acerca de cuál es la verdad, sino que seamos columnas y baluartes de una verdad que el mundo no tiene, de una vida que el mundo no tiene, de una esperanza de gloria que el mundo no tiene, y eso necesita. Pero la iglesia no puede estar titubeando respecto a quién es, ¿no? O qué está haciendo Dios. Así que eso, mira, anhelo en mi corazón. Hoy cuando leía que Pablo decía, con dolores de parto vuelvo a pensar en ustedes, decía, esos mismos dolores producen en nosotros, ¿no? Que esto sea la aceleración que la iglesia necesita. Como decíamos recién, no una aceleración en activismos o en actividades o en un servicio, porque todo servicio que no venga de una nueva naturaleza, de una naturaleza regenerada en Cristo, no va a glorificar a Dios, sino que va a entorpecer la obra,
va a entorpecer la obra del Señor. Pero esa aceleración que necesitamos en este tiempo, es este proceso, es determinar qué evangelio estamos siguiendo, poner a Cristo en el centro, que Él sea el camino, la puerta, que Él es, ¿no? Él es, entender que Cristo no está con nosotros, o Dios no está con nosotros, sino que está en nosotros, y que para ir a Él, ese camino y esa puerta es el abandono de lo que yo considero bueno, para abrazar lo único bueno, que es Cristo en mí, ¿no? Que todo lo que hay de Miguel en mí tiene que morir, no es mi capacidad, no es lo que yo pueda hablar, ¿no? Sino es Cristo manifestándose en mi vida, es Cristo produciendo, ¿no? El hacer lo produce una vida que crece en mí, para que no pase lo que hablamos, para que no pase lo que vimos acá, que dice, por culpa de ellos, de los que estaban siguiendo un evangelio diferente, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir, para que nuestra vida no sea un instrumento para que eso pase, sino que refleje la gloria del Padre en el Cristo que está en nosotros. Que eso pueda pasar en nosotros es urgente, es necesario en este tiempo. Es necesario en este tiempo. Esa es la aceleración que necesita hacer la iglesia. Esa es la aceleración, la reproducción de una sustancia, la reproducción de una naturaleza que no es por esfuerzo. Nadie puede decir, yo pongo todo mi esfuerzo. Si alguien dice esto, yo pongo todo mi esfuerzo para parecer a Cristo o para parecerme a Cristo, no sabe lo que dice, porque no está en nuestra capacidad el parecernos a Cristo. No es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que morir para que Cristo se manifieste. Y es totalmente lo contrario. Que esto se produzca en este tiempo en nosotros. No hablemos más de las circunstancias. No hablemos más de lo que puede pasar. No necesitamos, como decía, animarnos, sino que necesitamos la vida de Cristo en nosotros. Cada día, ¿no? Que cada día se construya más en cada uno de nosotros. Es por eso es que estamos en este tiempo. Así que oramos para que Dios lo logre en nosotros, para que sea Dios, ¿no?, el que edifique la obra, porque si no la edifica Dios, en vano estamos trabajando, ¿no? En vano estamos haciendo. Si lo que hacemos no es el reflejo de una vida que portamos, en vano lo estamos haciendo. Es un tropiezo, ¿no? Es algo que produce una debilidad en la obra, es una debilidad en la construcción. Cuando construimos nosotros, ¿no?, esa casa no está construida en la roca y cuando venga una tormenta se va a caer. Así que, ¿qué les parece si oramos? Saludo a todos los que están ahí conectados. Un fuerte abrazo. Anhelamos que vuelva el tiempo donde podamos estar otra vez teniendo comunión con cada uno de ustedes. Pero mientras tanto sabemos que nos congregamos en Cristo y que también estamos aprendiendo, ¿no?, en este tiempo a qué es ser iglesia. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, te pedimos que cada día se nos revele cada día más la vida de tu Hijo, Señor, y que eso produzca en nosotros, Señor, que podamos menguar hasta que Cristo crezca de tal manera que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Padre, conocemos
que Cristo en nosotros es la única esperanza de gloria y que la iglesia, Señor, necesita asimilar esta verdad, quitar de en medio de ella, Señor, ese mensaje que nos pone en el medio, que nos pone en el centro como lo más importante, y poner en ese lugar a Cristo, Señor, que podamos devolverte, Señor, a ti lo que te pertenece. La iglesia es tuya, Señor, y el único que habla sos vos, Señor. Que tú sigas construyendo, Señor, que tú sigas construyendo, que tú sigas edificando, Señor, esta obra, Padre, para que no trabajemos en vano. Padre, oramos por cada uno, Señor, para que esta verdad, Señor, para que podamos entender, para que sea revelado, Señor, la importancia de tomar una determinación, para que lo cojo vuelva al camino, Señor, que no necesitamos que el camino, Señor, se desvíe, sino que lo cojo vuelva al camino, Padre. Y que cada uno de nosotros, Padre, entendamos la importancia del tesoro que nos fue dado en Cristo Jesús, que en Él nos diste absolutamente todo. Y que lo que ahora tenemos que hacer es perfeccionar el conocimiento de la vida que nos fue proporcionada. Y que esa vida empiece a producir, Padre, obras que te glorifique. Para que entendamos que somos hechuras tuyas, Señor, hechas para buenas obras. Que las circunstancias, Señor, no sean un velo, que no nos dejen ver la verdad, que no nos dejen ver a Cristo. Si hemos ido a ti en busca de una solución para nuestras circunstancias, que entendamos que tenemos que ir a ti, Señor, en busca de la vida de tu Hijo, de la mente de tu Hijo, que proporcionará una respuesta para cada pregunta que tengamos, porque la respuesta es Cristo, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que no saques tu mano, Señor, que no saques tu mano hasta que entendamos, hasta que hagas lo que tengas que hacer con nosotros. Amamos tu voluntad, Señor, y abandonamos, Padre, todos nuestros derechos, todo lo que nosotros consideramos bueno, todo lo que nosotros esperamos, para que seas vos y para que se produzca el gobierno de Cristo en nosotros. Te amamos profundamente, Señor, y te ponemos en primer lugar de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les mandamos un fuerte abrazo virtual y nos vemos en el próximo video. Estamos en contacto. Si cualquier cosa nos escriben, cualquier cosa nos pueden mandar un mensaje. Así que saludos a todos, a todas las familias que estoy viendo ahí, a todas la familia de Cristo en nosotros y a todos los amigos que también están mirando ahí el video. Les mandamos un abrazo enorme a todos.